Ya, estamos grabando. Ahora sí. Tenemos entonces una tesis ecléctica, ¿no? La tesis ecléctica nos dice que estamos ante un derecho y un hecho a la vez, porque existen situaciones en las cuales, por ejemplo, nos quitan un bien, nos despojan de un bien, pero nosotros seguimos teniendo la posesión, o sea, el derecho de recuperar la posesión. Entonces surge un derecho pese a que nosotros no tenemos la posesión, inclusive. Entonces, por eso también hay una situación de derecho. Otras veces se da el hecho de la posesión sin otorgar derechos. Habíamos manifestado, ¿no? Eso, que existe posesión sin que existan derechos sobre la misma. Entonces, estamos ante un hecho en ese caso. Ante un hecho. Cuando un avasallador se entra a una casa y ya no quiere salir más, estamos ante un hecho, ¿no? No quiere salir más y al final posee, porque tiene el corpus y el animus, y él se cree propietario, pese a no tener su derecho. Espero que se haya entendido entonces la naturaleza jurídica. ¿Cómo adquirimos la posesión? La posesión puede ser adquirida por modos originarios o derivados, unilaterales y bilaterales, intervivos y mortis causa. Mortis causa, perdón. La posesión la adquirimos cuando tenemos corpus y animus. Si se adquiere solo uno de estos elementos, no somos poseedores. Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. El inquilino, ¿qué hace? Cuando adquiere su derecho, bueno, el derecho de crédito, es decir, del propietario de no hacer, adquiere un derecho personal y el propietario se compromete a no molestarlo, a no perturbarlo en la posesión que tenga del bien al inquilino o arrendatario, denominado más técnicamente. ¿Qué sucede? El inquilino adquiere el corpus, si se dan cuenta, ¿no ve? Pero no adquiere el animus porque está poseyendo en nombre de otra persona. Está diciendo, ya, yo voy a entrar a vivir, pero hay mi dueño de casa, es decir, hay alguien que tiene derecho sobre esto. No está con el animus, si se dan cuenta. Espero que se entienda eso, y eso es sumamente importante. Eso va a evitar que un abogado le diga a un inquilino, pero a su capión, ¿eh? Porque el inquilino no es un poseedor. Ahorita vamos a ver qué sería. Ahora, ¿cómo adquirimos la propiedad? Mediante modos originarios, es decir, cuando surgen de la actividad del poseedor mismo. Esto se da, por ejemplo, cuando nosotros agarramos el bien, un bien que no era un bien de nadie, cuando nos encontramos, por ejemplo, qué sé yo, cuando encontramos en la calle un bien que no sabemos de quién es, un bien abandonado, también llamada cosa de nadie, podemos adquirir la posesión, ¿no? Y luego decimos, ah, bueno, ahora es mío. Se puede adquirir de modos derivados, es decir, que alguien antes tenga derecho y que te los transfiera. Eso puede darse, por ejemplo, mediante una compra-venta, mediante una permuta, uno puede adquirir la posesión. Sucede muchas veces que gente sin ser propietaria vende bienes que no son suyos, ¿no ve? En la Feria del Alto, por ejemplo, lamentablemente hay ese problema. Yo les he dicho que hay derecho real cuando hay oponibilidad, ¿no? Una de las características es esa, y al menos es una de las más importantes para hacer valer el derecho de propiedad. ¿Y qué pasa muchas veces en las ferias del Alto? Una persona tiene su automóvil ahí, ¿no? En venta, revisando los papeles, nos damos cuenta que había comprado simplemente con un documento privado, pero al final no tiene la oponibilidad a su derecho de propiedad. Si bien la compraventa surte los efectos, según la teoría de los contratos, al final no tiene oponibilidad y muchas veces este había sido el comprador del comprador, ¿no ve? Y todo transferido con documentos privados que no le otorgan el derecho propietario. ¿Qué puede suceder, por ejemplo? Tenemos un automóvil, yo tengo mi automóvil, ¿no? Tengo mi RUAT, tengo mi pago de impuestos, tengo todos los papeles en orden, como se dice, ¿no? Comúnmente. ¿Qué hago? Le vendo, por ejemplo, a Lucelva. Le vendo a Lucelva con un documento privado, ¿ya? Un documento privado y al final Lucelva
ni siquiera lo transfiere a su nombre, y Lucelva se lo vende a Heidi con otro documento privado, y Heidi al final, ¿qué hace? Heidi se lo vende a Lisette, ¿y qué pasa con Lisette? Lisette tiene un título, es una compradora de buena fe, una poseedora de buena fe porque cree haber adquirido del verdadero propietario, pero al final llegamos a un punto en el cual la poseedora ha adquirido derechos de otra persona que tenía derechos antes, pero bueno, existe cierta duda, ¿no? Y eso, bueno, ya será tema de análisis para ustedes, ¿no? Eso ya haciendo un pequeño paréntesis. Tenemos también modos de adquirir la propiedad unilaterales en caso de surgir por una sola voluntad, el momento en que uno ocupa un bien que encuentra en la calle, por ejemplo, o el momento en que una persona simplemente ingresa a un bien inmueble y empieza a amurallarlo, etcétera, y se apropia, como ha sucedido muchas veces en varias zonas del Alto, ¿no? Hay barrios enteros que se han asentado y de a poco han ido, digámoslo así, consolidando su posesión, pero todavía no tienen un poder de derecho, que es la propiedad. Pero se comportan, ¿no? Como si tuvieran un derecho de propiedad, eso significa el animus, y además tienen la posibilidad de hacer con el bien lo que ellos quieran, que es el corpus. Incluso lo alquilan muchas veces, ¿no? Unilaterales, entonces, se puede adquirir de manera unilateral cuando una sola persona así lo decide, o bilateral cuando existen más de una voluntad en los contratos, ¿no? Intervivos, cuando se transfiere el derecho en vida. O sea, se puede transferir la posesión entre vivos en una compraventa, por ejemplo. O mortis causa, cuando se transfiere por sucesión hereditaria. La posesión, el tiempo de posesión, por ejemplo, para la usucapión, también se transfiere de padres a hijos. Si el padre ha poseído por 4 años, el hijo para usucapir, después de que fallece el padre, digamos, fallece después de haber poseído 4 años, el hijo simplemente tiene que poseer los otros 6 años. Entonces, por causa de muerte y por los efectos del patrimonio, si se dan cuenta, es que uno puede llegar a adquirir la posesión. ¿Ya? ¿Cómo se pierde la posesión? ¿Cómo perdemos la posesión? La posesión la vamos a perder el momento en que se pierde cualquiera de los dos elementos, el corpus o el animus, ¿ya? Si una persona, o cuando se pierden los dos, ¿no? Miren, se pierde el corpus y el animus cuando abandonas el bien, ¿no? Qué sé yo, dices, mi mochila está vieja, la poseías porque o sea, eras propietario, tenías derecho sobre el bien, derecho a poseer y poseías, pero ya está viejo, ¿no? Y dices, ya no quiero. Estás abandonando el corpus y el ánimo, porque la estás botando y además dices, bueno, ya no es mío, ¿no? Y ya no te comportas como su propietario. Esto puede suceder incluso respecto a un bien inmueble, ¿no? Me voy de este país y lo dejas el inmueble, dejas el corpus, dejas el ánimo, ¿no? Y dices, ya no va a ser mío. Puede suceder que pierdas solo el corpus, ¿ya? Cuando existe despojo. Una consulta sobre eso, por favor. Dígame. Dígame. Cuando pierdes posesión, ¿Cuando pierdes qué? como estaba diciendo el doctor, cuando pierdes la posesión, dejas tu propiedad, pero sigues siendo titular de derecho, doctor. Eso no se pierde. No, pero a ver, estamos hablando de bienes muebles, ¿ya? Cuando uno es propietario, puede abandonar el bien, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ya, bueno, respecto al terreno, tú dices, ¿no? Pero Sí, mira, doctor, sobre bienes sí, inmuebles. pero imagínate que es un terreno que hay muchas personas que se han asentado en terrenos sin tener derecho propietario, pero son poseedores, ¿o no? ¿O me vas a ¿Mi decir que no? intención? Claro, a ver, mira, ¿cómo te digo? Hay zonas enteras de personas, hay barrios enteros de personas que no tienen papeles sobre sus casas. Simplemente se han asentado ahí
y han empezado a construir, han empezado a amurallarse, incluso ya pagan luz, pagan agua, pero ni siquiera pagan impuestos, ni siquiera pagan muchas veces, y no están registrados en derechos reales. ¿Me entiendes? En ese caso, podemos estar simplemente ante poseedores. Y el poseedor, digamos, es esas personas que dicen, ah, sabes que ya no quiero, y lo abandonan el bien, entonces dejan de tener, en ese caso, el corpus y el animus. Ahora, lo que decías, ¿no ve? Una persona puede, o sea, un propietario puede abandonar el bien, ¿no ve? Y decir, ah, ya no quiero. ¿Me entiendes eso? Eso es lo que tú me decías, ¿no ve? Y que aún así se Sí, mantiene el doctor. derecho de propiedad, me decías. Pero si te das cuenta, el derecho de propiedad subsiste porque es un poder de derecho, un poder que entendemos por el intelecto. Pero el, la posesión se ha perdido. ¿Por qué? Porque la posesión no solo se pierde cuando se pierden ambos elementos. Aquí abajo ya tenemos el segundo ejemplo. ¿verdad? Se puede perder el corpus, digo, se puede perder la posesión cuando se pierde el corpus y no el animus, o cuando se pierde el animus y no el corpus. Si se pierde cualquiera de los elementos de la posesión, ya no hay posesión. El propietario, por ejemplo, que abandona el bien, ¿qué pasa? Puede tener registrado su derecho propietario, su poder de derecho, pero ha perdido la posesión porque ya no tiene el animus domini, ya no tiene esa intención de ser propietario. ¿Me entiendes? Entonces, pierde la posesión, pero no pierde la propiedad. Lo que les había dicho en un principio, ¿no ve? Hay personas que tienen derecho a poseer, pero que no poseen. Por ejemplo, el propietario que está en su casa y tiene 10,000 terrenos afuera y no los cuida ninguno. Él no posee, no, y no los cuida y otras personas están viviendo ahí creyéndose propietarias. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿O hay algún problema, o hay alguna duda más, tal vez? No sé. Si no ha quedado algo claro, tú dime, ¿no? No, ya lo entendí, doctor. Está bien. Gracias. Bien. Entonces tenemos la posibilidad, bueno, se pierde la posesión cuando se pierde el corpus y el animus, cuando uno abandona el bien. Y recordemos, ¿no? Que puede suceder eso sobre bienes muebles. Entonces lo abandono mi mochila, chao. Se puede perder el corpus, se puede perder la posesión también cuando se pierde solo el corpus. Eso se da, por ejemplo, cuando hay despojo, robo o el propietario ha reivindicado el bien. Por ejemplo, cuando te despojan, tú eres propietario, vives en tu casa, eres poseedor, ¿no? La tienes y además tienes el ánimo de ser propietario. Pero viene alguien, se entra por la fuerza, te agarra patadas, te saca de ahí. En ese momento, tú tienes un año, durante un año te consideras poseedor por ley. ¿Por qué? Porque puedes recuperar, ¿eh? Puedes recuperar la posesión. Por ley, o sea, por una ficción de la ley, tú te consideras poseedor por un año más. Pero si ha pasado ese año, en el caso de inmuebles, ya no eres poseedor. Y la persona que ha entrado por la fuerza se puede constituir en poseedor, a menos que reconozca tu derecho propietario. Y si reconoce tu derecho propietario, esa persona no es poseedor, porque si bien tiene el corpus, no tiene el animus. Cuando te roban, ¿qué pasa cuando te roban un bien mueble? Ese instante, bueno, lamentablemente pierdes la posesión, porque se aplica el artículo 100. ¿A quién? Quien tiene la posesión vale por título, ¿no? En los bienes muebles. Ahora, puede suceder también que tú eras poseedor, es decir, tenías un bien en el cual, sobre el cual tú ejercías el corpus y el ánimo. En este caso, tú ejercías el corpus y el ánimos del bien. Tú tenías el corpus y el animus y poseías un bien, pero no eras propietario. Y viene el verdadero propietario y mediante los medios legales te quita el bien. En ese caso pierdes el corpus. Puedes creerte todavía propietario cuando te roban, cuando te despojan, cuando el propietario pide la devolución del bien, bueno, efectivamente consigue la devolución del bien, tú pierdes el corpus, pero muchas veces dices, no, esa es mi casa, yo sigue siendo mío, ¿no?
O dices, ah, es mi celular, digamos, el que te han robado, etcétera. Y bueno, sigues teniendo el animus, pero no el corpus. Por tanto, has perdido la posesión. Si se pierde cualquiera de los elementos, se pierde la posesión. Ahora, se puede perder también el animus, ¿ya? El momento en que el poseedor vende el bien, pero se mantiene en el bien. Yo, por ejemplo, tengo mi casa y vivo en mi casa, ¿no? Y luego le digo a Ivette, Ivette, te vendo mi casa. Y le vendo, no le transfiero. Pero quiero que me alquiles durante unos cuantos meses hasta que yo me consiga otra casa. ¿Qué eso significa? Yo voy a seguir teniendo el corpus, pero ya he perdido el animus cuando le he vendido, ¿no? Porque voy a decir, ah, ya, ahora la propietaria es Ivette. Entonces yo ya no tengo ese ánimo de ser propietario, ¿ya? Cuando se reconoce que otra persona tiene el derecho, también dejas de ser poseedor. Por último, para terminar esta grabación, tenemos, o bueno, no sé, yo puedo continuar, ¿no? Yo no me hago problema. Yo, como les dije, ¿no? Yo voy a grabar las clases y bueno, ya verán ustedes si me siguen. Pero si gustan, o sea, si es que ya tienen otras clases, etcétera, pues yo voy a hacer la grabación de las otras diapositivas el día, el día viernes. Y así le damos continuidad a esto, ¿no? Al menos a los que han decidido acompañarme. El resto de los compañeros podrá ver esto mediante video. ¿No? Ustedes me dicen, pero terminaremos esto. Ahora, a efectos de la usucapión, existen presunciones de posesión. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Qué es una presunción? Creo que yo ya se los he manifestado. Seguramente han visto esto también en personas, en esa materia tan linda, ¿no? que han tenido. Se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre una cosa, siempre que no se pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador. Ya. Primera presunción. ¿Qué es las presunciones? ¿Qué son? Las presunciones implican la atribución de consecuencias jurídicas a determinados hechos. ¿Ya? Se atribuyen a determinados hechos consecuencias de carácter universal. ¿Qué significa? La ley te describe un hecho y le atribuye una consecuencia necesaria. Y pueden ser de dos tipos, eso ustedes han visto. Pueden ser juris tantum y juris et de jure. Las presunciones juris tantum admiten prueba en contrario. Y las presunciones juris tantum, juris et de jure, no admiten prueba en contrario. Nosotros acá nos encontramos ante presunciones juris tantum, ¿ya? La ley nos dice, si una persona posee actualmente el bien, cualquier persona que tenga el bien actualmente, para la ley es considerado como poseedor, ¿entienden? A menos que se demuestre que es detentador. Ahora sí les explico. El detentador, chicos, es el que tiene el corpus y no el animus. El inquilino es un detentador, ¿ya? Ustedes, algunos de ustedes, tal vez vivan en casa de sus papás, ¿no ve? Y ustedes como, qué sé yo, como hijos de sus papás, viven por actos de tolerancia, digamos, sus papás dicen, bueno, es mi hijo, tengo que cuidarlo. Y al final, ustedes tienen el corpus, pero ustedes saben que la casa les pertenece a sus papás. Entonces, ustedes son detentadores. El detentador, reitero, es la persona que tiene el corpus, pero no así el animus. Y el detentador no puede usucapir, no puede realizar la usucapión. El inquilino tiene el corpus, pero no tiene el animus. Entonces, es un detentador. El cuidador de casa, ¿ve? Tiene el corpus porque tiene la cosa, pero no se cree, él no cree que tiene derecho de propiedad sobre un bien. Entonces, al no creer, al saber que otra persona es el propietario y al poseer en nombre de otro, es un detentador. También se llama detentador. El detentador también es denominado poseedor precario. También es denominado tenedor, ¿ya? Y el tenedor, el poseedor precario o detentador, no puede usucapir.
surge de una situación de derecho, pero no genera mayores consecuencias jurídicas. Eso con el tiempo. Eso vamos a ver. Ya yo creo la siguiente clase cuando revisemos la diferencia entre poseedor y detentador. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Si alguien actualmente tú ves que está en su casa, nosotros vamos a presumir por la ley que es poseedor. Pero eso se puede probar, eso admite prueba en contrario. ¿Qué significa? Que se puede probar que es detentador. Es decir, que no tiene el ánimo. Hasta ahí vamos bien. Esa es la primera presunción. Se llama Doctor, es como el presunción. ejemplo que ha dado al principio de una persona que ha vendido su propiedad, pero sigue viviendo en ahí. Vuelve en Exacto, detentador. exacto. Sí, sí va bien. Sigue viviendo y la gente puede suponer, ¿no ve? O sea, para la ley, las personas que están o sea, que tienen el corpus del bien, son poseedores. Pero la ley te dice, si es que no son poseedores, tú tienes que demostrar lo contrario. Estas presunciones de las que estamos hablando, se aplican en la usucapión, ¿ya? Es decir, la persona que, o sea, yo, digamos, vivo, qué sé yo soy, yo he avasallado hace 12 años la casa, ¿ya? Esto es para la usucapión. Yo he avasallado hace 12 años una casa. Inicio un proceso de usucapión porque ya han pasado los 10 años de mi posesión. Si yo poseo actualmente, el juez tiene que suponer que yo soy poseedor, si es que yo tengo la cosa actualmente. Y el propietario es el que tiene que demostrar que yo en realidad he sido detentador. ¿Me entiende? Para Perfecto. evitar que haya usucapión. Eso es lo bonito del derecho civil. Los términos técnicos hacen que esto implique, bueno, que se haga un debate conceptual muy, muy interesante, ¿no? Ahora, segunda presunción. El poseedor actual que prueba haber poseído antiguamente, se presume haber poseído en el tiempo intermedio, excepto si se justifica otra cosa. Esa es la llamada presunción de continuidad. Si yo, por ejemplo, le demuestro a un juez mediante mi factura de luz de hace 12 años que he poseído, si yo demuestro que he poseído antes y poseo ahora, el juez tiene que suponer que yo en el lapso de tiempo intermedio, es decir, durante todo ese tiempo entre la factura y la actualidad en la cual yo poseo, he poseído. Esa es una presunción para la usucapión también, ¿ya? ¿Y el propietario qué tendrá que probar? El propietario tiene que probar, no, ojo, como dice, ¿no? Excepto si se justifica otra cosa. Entonces, el propietario, para evitar la usucapión, tiene que probar que en el tiempo intermedio yo no he poseído. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Doctor, una consulta. Para probar, digamos, la presunción de continuidad, ¿es necesario que tenga, digamos, todos los registros de las facturas anuales o solamente puede tener de algún año atrás? De algún año atrás, por eso como te digo, si pruebas que has poseído antes, si yo digamos, me consigo, qué sé yo, un video de una fiesta en mi casa de hace 30 años, ¿no? No, bueno, hace 30 años no, sería un video que puede perecer ya. De El hace año 10 pasado. años, de hace 10 años, ¿ya? Clavados. Y yo inicio y con pericia me dicen, sí, efectivamente, eso no ha sido truqueado, esto tiene antigüedad de 10 años. Y luego el juez, obviamente, con la inspección va y ve que yo poseo actualmente. Entonces, basta comprobar que has poseído antes para, bueno, y que poseas ahora para que el juez suponga que has poseído el tiempo intermedio. Y el propietario tendrá que probar que en ese lapso de tiempo ha habido discontinuidad, que te ha iniciado alguna demanda. Ya vamos a ver eso cuando veamos los requisitos para una posesión no viciada, que igual, o sea, Doctor, entonces no necesitamos una línea del tiempo detallada, ¿no? Para tener, para demostrar la presunción de continuidad. no, no se necesita. Pero, obviamente, si eres un abogado precavido, lo mejor es que sí tengas las pruebas intermedias, ¿ve? Porque la otra Está parte bien, te puede perfecto. salir con prueba en contrario, porque es una presunción juris tantum, que implica que se puede presumir, se puede probar lo contrario. Tenemos una última presunción, la presunción por título. La posesión actual no hace presumir la posesión anterior, ¿no? Excepto obviamente en los casos que ya hemos visto.
Pero si hay título que fundamenta la posesión, se presume que se ha poseído en forma continua desde el título, salvo prueba contraria. Si yo tengo un título que justifica mi posesión, se presupone que desde la fecha del título yo he poseído. Ejemplo, yo tengo mi contratito de compra-venta, pese a que no haya comprado del verdadero propietario, pero es un título. Si yo muestro ese título, por ejemplo, muestro mi contratito de compra-venta de hace 25 años y actualmente poseo, se presupone igual que durante todo ese tiempo yo he poseído. Eso se llama presunción por título. Estas tres presunciones se aplican a efectos de la usucapión. Y vamos a ver nosotros que no es suficiente para usucapir. ¿Por qué? Para usucapir tienen que existir 5 elementos para demostrar que una posesión no ha sido viciada. Eso se encuentra en nuestras diapositivas del siguiente tema, ¿no? De la posesión segunda parte. Entonces, yo los invito a continuar con la grabación.